Mar Bretos. 11 menos 25 de la noche, 10 menos 25 en Canarias. Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. Bienvenido a Hora 25. Encantado, como siempre. ¿Qué se puede hacer para pararle los pies a Netanyahu, señor Maillo? Pues se tienen que hacer más de lo que se está haciendo ahora. Es decir, que ahora Europa se ha puesto a intentar cuestionar si se rompe el Tratado de Asociación Comercial, pero hace falta una respuesta contundente, y la única posible que existe es la ruptura de relaciones como Unión Europea con el Estado de Israel. Es la única que puede hacer efecto, entre otras cosas porque Israel también depende mucho económicamente de la Unión Europea. Y no hay otra que pueda salvaguardar esa posición con respecto a Israel. Y después el drama de Naciones Unidas como protagonista que está ajeno a la situación y que debe asumir el liderazgo y la dirigencia de este proceso. Pero no hay otra posibilidad que romper relaciones con Israel. ¿Le han convencido las explicaciones del ministro Marlaska hoy en el Congreso sobre que el famoso contrato de las balas, que ustedes hicieron muchísima presión para que se cancelara, está en trámite, se cancela todo el año, está cancelado? La hicimos toda porque no podía ser que no se modificara, y hoy Marlaska lo que ha sido es salir un poco al paso de una situación que evidentemente a él le resultaba profundamente incómoda, pero con la satisfacción de que lo importante que era que no se comprara esos 14 millones de balas a esta empresa israelí. Eso es lo importante. Y también lo importante fue que, a pesar de que nos dijo el Ministerio del Interior de una manera muy pomposa que eso no se podía modificar, al día siguiente se modificó. Y creo que esos dos elementos demuestran que al final el gobierno puede tener una posición o puede salir nuevas posiciones en torno a las argumentaciones que se hagan. Y yo lo que me quedo, desde Izquierda Unida nos quedamos muy satisfechos con la resolución que hubo, y en la negociación pues el papel del presidente Pedro Sánchez fue determinante. Hoy nos contaba ahora Garea que fuentes del Ministerio de Defensa a muy alto nivel han explicado hoy a distintos periodistas que hay parte de los contratos de tecnología militar, sobre todo con Israel, que no son sustituibles por ninguna otra tecnología del mundo, que son cosas que solo suministra Israel, y que romper con ellos supondría dejar a soldados españoles en una situación más delicada en cuanto a seguridad. ¿Ese coste hay que asumirlo? Vamos a ver lo que se aborda, y la posición debe ser muy clara. La proposición de ley, que por cierto ha apoyado su tramitación en el Grupo Socialista también, y por supuesto Sumar, y donde nos encontramos encabezada y firmada por Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida, lo deja muy claro. Hay que mantener un embargo con Israel. Y sobre esa posición nosotros vamos a defender que se cumpla. Y evidentemente la casuística que plantea el Ministerio de Defensa tiene una respuesta, que es que si se toma una decisión en el gobierno en torno a la ruptura de relaciones y el embargo de armamento, se tiene que cumplir. ¿Y eso exige sacrificio? Pues claro que exige sacrificio. Es que aquí no estamos definiendo en España en las coordenadas morales de una decisión. Es decir, mientras usted y yo hablamos, hay, según decía el subsecretario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, 14.000 bebés que pueden morir en estos 2 días. O sea, mientras nosotros estamos hablando, Raquel Martí de UNRWA dice que 500.000 personas pueden perecer si no hay suministros de alimentación estos 2 días. Es decir, es una situación no catastrófica, es un exterminio a ojos vista sobre la que cada país tendrá que definir su posición y sus coordenadas morales, por ejemplo, para el futuro. ¿Dónde estuviste tú ante este exterminio? ¿Dónde estuvo España ante ese exterminio? Y creo que en eso no podemos ser, le digo lo mismo que con el Ministerio del Interior, no hay matices. Nosotros entendemos que no hay matices, y a mí me parece, y última cosa, que no se pueden dar soluciones burocráticas o administrativas a un problema de primer orden que nos define como civilización. En estos momentos, la respuesta que dé la Unión Europea al exterminio y el genocidio de Israel sobre la población palestina nos va a definir por decenios. Y creo que esa dimensión no podemos soslayarla en una clave de matices, de contrataciones y de datos que, bueno, ya se explicarán individualmente, pero sobre un marco que debe quedar claro que tiene que ser el del embargo de compra y venta de armamento de Israel. Desde esa coordenada moral que usted ponía sobre la mesa, ¿cree que el gobierno y en concreto la posición del presidente Pedro Sánchez, que al final marca la del gobierno, está siendo lo suficientemente ambiciosa desde esa perspectiva moral
final política en cuanto a hacer todo lo posible para pues para que España ponga de su parte para frenar a Israel? Mire, el gobierno de España creo que hemos avanzado mucho y creo que hemos contribuido todas las partes que lo formamos para ello. Ha reconocido a Palestina, ha apoyado a la Corte Penal Internacional para las actuaciones contra Israel, ha apoyado también al Tribunal de Justicia Internacional, tiene respaldo de la UNRWA frente a los ataques de Israel, llama a consultas al personal que permanece en la Embajada de Israel para que dé explicaciones sobre el último ataque a diplomáticos y periodistas occidentales y árabes, da igual la nacionalidad, en Cisjordania, y ha tenido una posición en España que ha sido la única en la Unión Europea. Ahora se empiezan a incorporar otros países y dice uno, ¿es suficiente? No está siendo suficiente. ¿Por qué? Porque es muy difícil que sean suficientes unas decisiones que, por mucho que se tomen en clave política, no resuelven lo más importante, lo nuclear, que es evitar la catástrofe humanitaria, evitar la matanza de cientos de miles de personas mientras nosotros estamos negociando si hay unos contratos más casuísticos del Ministerio de Defensa o decidimos pensar en romper la relación de asociación comercial con Israel. Mire, la respuesta que tiene que haber tiene que ser una respuesta absolutamente rotunda y necesaria y no puede esperar más tiempo. Por tanto, ¿cuál es la respuesta? Que se han hecho cosas, España ha hecho en relación con los demás países de la Unión Europea, por supuesto más que el resto de países, que ha sido una vergüenza, pero nos estamos quedando cortos porque la catástrofe sigue. La catástrofe, las familias que están vagabundeando por encima de ruinas en escenas que se parecen a la Alemania destruida de la Segunda Guerra Mundial, a situaciones en las que como vagabundos y zombies no saben si va a ser el último día de sus vidas, donde no tienen acceso a comida, no tienen acceso... Es que no hay palabras para situar la catástrofe que está habiendo ahora. No hay palabras, por tanto no hay acción suficiente, y creo que en ese sentido el gobierno de España tiene que situarse en la vanguardia de romper todo contacto y toda relación con Israel. Creo que tiene que ser la posición para encabezarla en la Unión Europea. Hablando de defensa, señor Maillo, empezamos a escuchar a la OTAN hablar ya del 5% de gasto en defensa, el equivalente al 5% del PIB. Bueno, pueden ir pidiéndolo, porque, mire, el otro día estábamos ajustando cuentas y el 5% del PIB puede suponer la ruina de nuestro país en términos de política social. Digo esto porque no solo es absolutamente insostenible, sino que no centrándonos en el 5%, que son en torno a 79.000 millones de euros. Claro, es una salvajada el 5%. Es absolutamente delirante. Para que todos los oyentes se ubiquen, estamos ahora a ver si llegamos al 2%. Bueno, estamos hablando de un país que todavía no ha alcanzado el 5% en educación, por ejemplo. No hemos alcanzado el 5% del PIB. Y la OTAN habla del 5% de... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conseguir que eso, por supuesto, no lo vamos a aprobar nosotros, no vamos a contribuir a esa decisión, y tenemos que movilizar. Tiene que fortalecerse una sociedad española que tiene profunda sensibilidad pacifista, y además se está construyendo un modelo sobre la financiación de la OTAN muy curioso, porque claro, surge el programa de Rearmar Europa con un nuevo sistema de 800.000 millones de euros, también un delirio, sobre la base de que el socio Estados Unidos ya no es fiable. Sin embargo, se plantea una subida de financiación de una OTAN cuyo socio hegemónico va a ser Estados Unidos. Y además, Estados Unidos es incompatible con cualquier sistema de seguridad europeo genuino. Es decir, Estados Unidos, si algo va a garantizar, es que nunca Europa tenga un sistema de seguridad autónomo. Y evidentemente no vamos a estar en esa. Y lo que estamos ahora desde Izquierda Unida es precisamente ayudando a movilizar para evitar que ese debate, o sea, que se acepte ese porcentaje, ni el 5 ni el 3. Esto no es una negociación a media, porque el problema ya no es solo el de la cantidad, que también. El problema es el carril en el que nosotros asumiríamos un modelo de seguridad basado en el rearme. Por tanto, absolutamente una nueva guerra fría que genera inseguridad e incertidumbre a la sociedad española. Y sobre todo, porque si el gobierno de España acepta el carril del gasto militar y del rearme como estrategia de defensa y de seguridad,
está neutralizando cualquier elemento diferencial con la inmensa mayoría de los gobiernos de la Unión Europea de derecha y extrema derecha. Es decir, Pedro Sánchez perdería toda la autoridad moral para erigirse como presidente de un gobierno que yo le llamaría un gobierno de esperanza democrática y que trasciende además nuestro país. Yo creo que hay otros países que tienen en España una esperanza, ¿no?, de combatir los gobiernos de extrema derecha y derecha. Usted sabe que especialmente Podemos están siendo muy críticos con ustedes, les tachan de cierta incoherencia por seguir formando parte de un gobierno en el que si se aboga, por ejemplo, por llegar al 2% del PIB, por cumplir el compromiso con la OTAN, y se les señala como incoherentes por formar parte de ese gobierno. Porque ellos lo que quieren es que consideran que nos tenemos que ir del gobierno. ¿Y al día siguiente qué? ¿Al día siguiente qué? Nosotros queremos plantear un debate dentro del gobierno en todas las terminales. Izquierda Unida tiene terminal en el gobierno, en el grupo parlamentario, como organización en los movimientos por la paz, y evidentemente nosotros tomaremos medidas políticas en función de nuestras convicciones, ¿no? Pero lo que sí tenemos claro es que nosotros lo que queremos es que España no entre en esa espiral de guerra. Hay otros que están legítimos a sus posiciones políticas, allá cada uno con donde dirigen los tiros, pero fíjese, Izquierda Unida es la única formación política de escala estatal que siempre ha tenido una posición con la OTAN. Siempre. O sea, no es ninguna. Nadie nos pregunta qué posición tienen ustedes sobre la OTAN, porque nunca hemos cambiado en 40 años de organización, de existencia. A lo mejor otros que celebramos que se incorporen a estas tesis que ha defendido históricamente Izquierda Unida, a lo mejor tienen ahí como una especie de déficit histórico. Pero yo creo que estamos en política para hablar con cierta seriedad y sobre todo para tomar a la gente por adulta. Nosotros hemos pensado que es un momento para disputar el debate sobre el modelo de defensa que acaba de empezar. Va a tener recorrido, pero acaba de empezar. Y igual que se han producido cambios con respecto a la compra de armamento, etcétera, yo estoy convencido que una buena movilización de la sociedad española en favor de la paz y de un modelo de seguridad y de cooperación movilizaría también, modificaría o le daría fuerza al gobierno de España para resistirse al imperativo matón, vamos a decirlo así, no es un imperativo precisamente ético, el que establece Trump y la OTAN, que no es más que una fórmula para financiar el complejo industrial militar de los Estados Unidos. ¿Qué lecciones debe sacar la izquierda de lo que ha pasado en Portugal este fin de semana? Muchas. Yo soy muy iberista. Amo Portugal. O sea, un país que por razones geográficas vivo muy cerca de la frontera, acudo, veraneo. Es un país muy interesante. Un país que España pierde una oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Y creo que nos da unas lecciones de las que tenemos que tomar nota y además con cierta urgencia. La primera es que, no sé si aquí se ha abogado, pero en la prensa portuguesa sí, y mucho, que el votante de izquierda tiene una edad media muy por encima del votante de derecha y sobre todo de Chega. Es decir, hay un envejecimiento del votante... Es la extrema derecha portuguesa. Sí, perdón. Es decir, hay un elemento importante que a mí me preocupa y que además lo he percibido, que es el envejecimiento en el voto el Partido Socialista Portugués y también las tres fórmulas electorales de un espacio que se puede definir de la izquierda alternativa como el LIVRE, Partido Comunista Portugués y Bloco, ¿no? ¿Y qué lección nos da? Que si hay un avance de la extrema derecha, en la que Portugal no es una excepción, como pensábamos, y por otro lado hay una fragmentación de un espacio de la izquierda que no presenta proyecto de país, que pueda enganchar a amplias capas de la población que se sienten amenazadas, se sienten inseguras, pues tenemos la gran circunstancia que hace que se haya dado esta situación en la que prácticamente Chega ha empatado con el Partido Socialista Portugués. Y los tres partidos de izquierda fragmentados pues han ido a la irrelevancia. Y yo creo que es una lección. Nosotros lo tenemos claro y hay quien piensa que la unidad es una opción más dentro de la política. No, el problema de la unidad no es una cuestión de sacralizarla, sino que si queremos ser un instrumento útil para la gente cuyos intereses queremos servir, trabajadores, la defensa de la sanidad pública, una mejor política de vivienda, tendremos que utilizar el instrumento que pueda ser más eficaz para eso, y una fragmentación desde luego no lo da. ¿Habrá candidatura conjunta de la izquierda a la izquierda del PSOE para las próximas andaluzas y las elecciones en Castilla y León?
Eso lo tendrán que decir en Andalucía y en Castilla y León. Por cierto, con eso quiero hablar, porque nadie cuestiona que en cualquier comunidad, en Cataluña, en el País Vasco y tal, nadie cuestiona que las organizaciones de izquierda se organicen de forma autónoma. Yo pido que a Andalucía se le deje trabajar. Entre otras cosas porque pienso que hay un marco muy interesante con una candidatura por Andalucía que surgió de manera accidentada hace 3 años, pero que sin embargo, estos son los tiempos tan agitados que vivimos. Sin embargo, ahora es el único espacio en el que están todas las organizaciones, incluso las que sienten que son incompatibles unas con otras. Pues hay que dejarlo que siga, y hay una diferencia. Aquí cada organización no va a explicar que se incorpora a un proceso unitario, sino que tiene que explicar que se sale de un proceso unitario. Y quien se salga tendrá que explicarlo. Nosotros, desde luego, vamos a apostar por ese espacio unitario. O sea, ¿usted cree que es más factible ahora mismo se mantenga esa unidad a la izquierda en Andalucía, con Izquierda Unida, Podemos? Vamos a ver, nosotros... Sumar, más que reeditarla a nivel nacional. No, lo que pasa es que Andalucía viene antes. Yeah. Y yo creo que si en Andalucía hay un acuerdo, todo se pone más fácil. Y en segundo lugar, a mí me parece que no hay que perder de vista que cuando se hacen procesos políticos unitarios se debe tener en cuenta lo que se cuece por abajo. En Andalucía ahora mismo está habiendo la única movilización digna de tal nombre, con solvencia y con un carácter bastante importante en cuanto a implicación ciudadana, es el de la defensa de la sanidad pública. Ahí estamos todos. Y alguien tendrá que explicar que donde estemos todos para la defensa de un sistema sanitario que Moreno Bonilla está destrozando por días, pues no nos unamos precisamente para defender y recuperar ese sistema de sanidad pública. Y yo tengo esperanza, pero sobre todo lo que tengo es certidumbre y seguridad de que Izquierda Unida en Andalucía ha expuesto un calendario, ha propuesto una forma de resolverlo, y antes del verano nos tenemos que ir con los deberes hechos, y quien no esté, pues seguiremos los que queramos estar, ¿no? ¿Usted cree que hay posibilidad de que Podemos salga? Yo creo que ahora está el campo totalmente abierto. No sé, desconozco, a mí no me gustaría, y yo creo que hay mucha gente de Podemos Andalucía que está por la labor de mantenerse en el espacio unitario. Veo que hace una diferenciación entre Podemos Andalucía y Podemos. Bueno, porque conozco los pensamientos personales de gente, ¿no? Y veo, y también por una cosa, que tengo la experiencia de este año que acabo de cumplir de coordinador federal. La política fuera de la M30 de Madrid tiene otros paradigmas, mucho más amables, si me permite, y bueno, pueden darse circunstancias mejores. Ahora, Madrid también es un reverberador de los ruidos y los conflictos, y a lo mejor pueden influir también para que en las provincias y en las periferias no se produzca lo que todos queremos. ¿Le dolió que Irene Montero no fuera a ultimísima hora al acto por Anguita en Córdoba? Hombre, a mí personalmente no, a quien le dolió y mucho es al colectivo Prometeo, que sabe usted que lo fundó Julio Anguita cuando volvió de la política en Córdoba, que hizo con mucho mimo este acto, y que, bueno, en el fondo fue una falta de respeto a Julio. Eso es así. Pero bueno, oye, cada uno tiene que decidir lo que quiere ser de mayor. Yo no voy a intervenir en lo que piensen los demás. Lo que sí veo es que, bueno, a Julio yo creo que hay que respetarlo, a Julio Anguita, su figura, ahora que todo el mundo lo tiene como referencia. Y él decía una cosa, lo digo porque yo soy cordobés, de un pueblo de Córdoba, de Lucena, y para mí Anguita era el alcalde de Córdoba, que iba a los barrios a decirles que no había dinero ese año para nada allí en los barrios, pero lo explicaba, en fin, un personaje diferente, ¿no? Y él decía, una cosa que me llamaba mucho la atención era que era más fácil correr detrás de los grises, él tenía ese aire provocador, que hacer un proyecto de unidad. Porque para correr detrás de los grises lo único que hace falta son buenas piernas. Pero para un proceso de unidad, eso lo dijo en el meeting con el que volvió después de 20 años para apoyarme en las elecciones andaluzas en 2015, pero para hacer un proceso de unidad hace falta paciencia, hace falta buenas cabezas, y sobre todo hace falta que nos resbalen los insultos. Y yo creo que esos 3 elementos son buenos para poder seguir construyendo algo que es la única esperanza, desde mi punto de vista, y en eso quiero ser muy claro y muy sencillo, la única esperanza de que pueda haber posibilidad de recuperar, de mantener un gobierno democrático. Fíjese en qué coordenadas nos movemos en nuestro país.
¿Qué hacen falta? Porque un gobierno de la derecha no sería democrático. Un gobierno de la derecha con la extrema derecha supondría un avance de un modelo reaccionario que va a superar el modelo democrático que tenemos ahora. Sin lugar a dudas, la presencia de la extrema derecha en el gobierno no caracterizaría la democracia en ejercicio, no la democracia en origen, porque tendrían la legitimidad de los votos, que también la tuvo Hitler, por cierto, también la tiene Trump, pero no la democracia en ejercicio. ¿Qué ha aprendido Izquierda Unida de estos 10 años de confluencias y coaliciones que no quiere volver a repetir? Nosotros lo que no queremos... Nosotros hemos aprendido que la generosidad que ha demostrado Izquierda Unida, que ha estado por encima de intereses de partido, de siglas, con tal de generar esos espacios unitarios, a veces han sido leídos por otros actores como una debilidad. Bueno, aquí tenemos a quienes siempre apelan a la unidad, por tanto van a aceptar cualquier cuestión, ¿no? Ahí hemos aprendido a que debemos ser más claros en cuanto a que nosotros defendemos propuestas unitarias, pero si hay alguien que no quiere o que quiere construirla de la misma forma que se han construido en estas dos ocasiones, con Unidas Podemos y con Sumar, nosotros no lo vamos a aceptar esta vez. Es decir, creo que se han cometido varios errores, que es en la misma matriz, hiperliderazgos vinculados a una persona que tuvo un papel muy importante, pero que cuando deja de tenerlo se debilita el proyecto que lo sustenta, una jerarquización y verticalización en la toma de decisiones que nada tiene que ver con procesos democráticos de los que presumimos a veces la izquierda, en fin, esa superioridad moral que a veces nos damos en el campo de la izquierda, pues en fin, está muy cuestionada a veces, ¿no? Porque aquí parece que porque somos de izquierda ya todo lo que hacemos le damos un ribete democrático y participativo, y es absolutamente fraudulento, ¿no? Entonces, por eso apelamos al método, apelamos a la política y apelamos a la adultez, vamos a decirlo así. Hablando de hiperliderazgos, tiene con Yolanda Díaz este domingo un acto, ¿verdad? ¿Ha conseguido reencauzar la relación con ella, enderezarla? Bueno, no tengo ningún inconveniente en hablar. Aquí tenemos que hablar todos. Y esto no va de relaciones personales, sino de compromiso histórico. En estos momentos tenemos un compromiso histórico del que, por cierto, yo he venido con toda mi modestia a intentar contribuir y después nos iremos. Pero, sinceramente, todo lo que valga la pena para evitar que España sea un país de gobierno de derecha y extrema derecha que dilapide los avances construidos en este tiempo, vale la pena y evidentemente antepongo ese bien común por encima de mis consideraciones, simpatías o empatías. ¿Usted cree que el gobierno de coalición tiene suficiente fuerza parlamentaria para aguantar lo que queda de legislatura de aquí al 27? El gobierno tiene la voluntad de cumplirlo y a mí me parece un acierto. Y además creo que se pueden dar las circunstancias, que pueden ser sorprendentes, desde el primer día todo es sorprendente, de que se aguante. Porque en el fondo tenemos que reconocer que en esta legislatura, a diferencia de la anterior, lo que soporta el mantenimiento del gobierno, aunque parezca una contradicción por lo que voy a decir, es el de la fuerza de la plurinacionalidad. Es decir, el eje plurinacional sostiene más objetivamente al gobierno en una suerte de evitar que llegue la fuerza unitarista o centralista, más que el eje izquierda-derecha, porque aritméticamente nos sumamos para desarrollar todas las políticas que nos gustaría hacer. Pero la política es gestionar la realidad. Hay otra solución, que es decir, pues nada, que se caiga el gobierno, que llegue el PP y la extrema derecha, y algunos dicen no, y vamos a organizar la resistencia. Yo quiero decir dónde está la resistencia en los países de Europa donde gobierna la extrema derecha. ¿Dónde está la resistencia en Italia? ¿Qué resistencia se ha organizado en Italia frente a la medida de Meloni de eliminar las ayudas a las familias que no tienen ingresos? ¿Dónde está la resistencia? ¿En qué mundo vivimos? Hay una suerte de izquierda idealista en la que nosotros no queremos caer de manera irresponsable. Después del gobierno de PP y Vox viene la desmovilización, el desánimo y el ataque profundo a derechos básicos en nuestro país. Un cambio de lo que puede ser la sociedad percibida. ¿Por qué? Dice usted, oye, el Partido Popular, yo le reconozco tradición política al Partido Popular, un partido conservador, se ha incorporado, como pasa con la derecha clásica siempre, al canto de sirena de la extrema derecha, pero es que estamos en un marco en el que la Unión Europea, todos los países,
menos Eslovenia y España, son gobiernos de derecha o de extrema derecha. Estados Unidos, primera potencia mundial, extrema derecha radicalizada. Y frente a eso lo que tenemos que hacer es tener en cuenta el carácter internacional. Por cierto, una de las cosas que yo creo que han fallado en Portugal es que el debate ha sido muy en clave nacional. No se ha tenido la clave internacional, y a mí me parece eso un error del que también tendremos que aprender, porque aquí en España tendremos que hablar de las consecuencias que tiene un gobierno en el contexto actual, ¿no? Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida, muchísimas gracias por venir a Hora 25. Muchas gracias a vosotros.